Estamos de regreso y algo que hace muy especial lo que tiene que ver con todos los programas que hemos estado teniendo en las últimas ocasiones es que hemos tratado de poder mostrar, de acuerdo a las Escrituras, lo que refiere a tener una vida del Espíritu, entendiendo que una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, hay un sinnúmero de cosas que se vuelven accesibles para nosotros. Pero cuando se refiere a la vida del Espíritu, por alguna razón, pensamos que es algo que está lejano, algo que es difícil de alcanzar, pero cuando comenzamos a escudriñar y adentrarnos en todo lo que tiene que ver con esto, nos damos cuenta que es parte del día a día, es algo 24/7 que nosotros pudiéramos tener acceso. Y hay un sinnúmero de cosas que necesitamos conocer en nosotros, que necesitamos conocer a través de las Escrituras para poder ir avanzando y podernos introducir cada vez en un nivel más profundo en lo que refiere a una vida del Espíritu. Por eso es que empezamos a hablar sobre que somos un solo ser, basado en 1 de Tesalonicenses 5:23, donde entendíamos que el diseño caído, al estar apartado del Señor, el alma es lo que nos gobierna. Después está el cuerpo y de último el espíritu. Pero una vez que nosotros recibimos a Cristo, entendemos que necesitamos traer a orden eso, porque el que debe de gobernar nuestra vida es el espíritu. Luego debe estar el alma y finalmente el cuerpo. Y comenzamos a estudiar un poco sobre el cuerpo, sobre el alma. Pero en esta ocasión queremos empezar a ver todo lo que refiere al espíritu, donde vamos a encontrar la intuición, vamos a encontrar lo que tiene que ver con la conciencia y vamos a encontrar la comunión que nosotros tenemos con Dios. Y pastores, a mí me gustaría que mencionáramos algunos puntos que son clave, que nosotros necesitamos entender en lo que refiere a la vida del espíritu. Yo quisiera comenzar con una porción de la Escritura que está en Hebreos capítulo 10, versículo 19, que dice así: Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando uno piensa en la relación con Dios, algo que me pasaba a mí es que muchas veces nosotros podemos tener la interpretación de que Dios está allá en el cielo, de que Dios es un Dios lejano, de que Dios tiene muchas tareas, muchas asignaciones y que de repente no siempre está en contacto cercano con nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a tratar de entender cómo funciona la vida del Espíritu, lo primero que necesitamos recibir en el corazón es que bajo el Nuevo Testamento, bajo esta nueva temporada donde el sacrificio de Cristo tiene una implicación grande en nuestra vida, nosotros tenemos un acceso ilimitado a la presencia del Señor, o sea, un acceso libre. No hay nada que nos pueda limitar para acceder a tener una comunión con el Señor, a tener un acceso con Él. Y esto se vuelve clave porque de ahí parte la vida espiritual. Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios desconectado de nuestras circunstancias, de lo que pudiéramos estar viviendo. Dios es un Dios que desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros y una vez que está en nosotros, es Dios con nosotros. Entonces la vida del Espíritu parte del entendimiento que el sacrificio de Cristo nos da una apertura, una libertad para accesar. Por eso es que el libro de Hebreos significa cruzar al otro lado. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que solamente una vez al año el sacerdote podía entrar a la presencia del Señor y tener una comunión con Él para expiar los pecados del pueblo. Pero en el Nuevo Testamento hay un cambio, transicionamos a nuestra adoración, transicionamos en nuestra relación con Dios, porque ya no es solo un acto del hombre de Dios que podía entrar a la presencia de Él, sino que ahora podemos entrar todos nosotros. Y es en esa relación, una relación cercana, donde Hebreo nos comienza a decir, primero, tienen libre acceso.
no está limitado, no depende si tienes un llamado, no depende si tienes dones, no depende de cuánto tiempo tengas de ser cristiano, no, hay libre acceso. Pero lo segundo que nos dice Hebreos 10:19 es esto, la forma en cómo debemos de acercarnos. Dice, acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de una mala conciencia. Entonces, por un lado tenemos libertad para accesar, pero por otro lado también el Señor nos muestra la forma en cómo nosotros debemos de acercarnos, conectarnos con Él. Y es ahí que cuando esa unión se da, hay una perfecta comunión en la vida del Espíritu, hay una conexión en la vida del Espíritu y comenzamos a recibir de Él, porque el Espíritu Santo, dice la Escritura en Romanos 8, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu acerca de lo que viene de Dios. En el libro de Juan, capítulo 3, nosotros vemos una pregunta muy importante que le hace Nicodemo a Jesús. Y tiene que ver con el nacimiento, con el nuevo nacimiento, que tiene que ver con una vida en el Espíritu. Entonces decía el pastor Rubén de la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y ya nosotros nacimos en el tiempo de la gracia, el cual empezó en la crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese tiempo nosotros vivimos en un pacto de la gracia, donde tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente y tener una relación íntima, cercana, conocerlo. Pero decía Jesucristo en esta conversación con Timoteo, en el capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, una persona con capacidad, con una posición. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos hablando de una dimensión espiritual que arranca cuando conocemos a Jesucristo, cuando hacemos el sacrificio de Cristo vivo en nuestra vida, en cuanto a nuestra aceptación de la persona de Jesucristo. Arranca un proceso de un nacimiento espiritual, de una activación en el espíritu en aquel individuo que no conocía nada de Dios, que había oído de Dios, pero al haber recibido a Cristo, que es la puerta, que es el camino, la verdad y la vida, que es la provisión del Padre para salvación de la humanidad, arranca con conocerlo y nacer en el Espíritu. Entonces, literalmente, nosotros los seres humanos, antes de conocer a Jesucristo, no estamos activados en esa dimensión espiritual. Y es importante entender que Dios es espíritu y anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Por eso es necesario nacer de nuevo para poder entrar en la dimensión de la vida del espíritu. Y nacer de nuevo es recibir a Jesucristo, tener una experiencia con Jesucristo y abrirnos desde ese momento a una dimensión de conocimiento de la vida espiritual. Hablábamos en 1 Tesalonicenses 5:23, donde nos define la palabra cómo está conformado el ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la vida del espíritu va a ser ese entrenamiento de nuestro espíritu que nació de nuevo a través de Jesucristo, y ahora nosotros podemos empezar a acomodar los ámbitos espirituales y los ámbitos naturales. Es un nuevo comienzo. Ahora dice Romanos 8, el capítulo 8 de Romanos, versículo 16, que el Espíritu mismo, hablando del Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa palabra testimonio quiere decir convence, valida, revela, da seguridad. Entonces se vuelve algo poderoso saber que cuando nosotros comenzamos a manifestar ese día del Espíritu, hay una conexión con Dios. Él comienza a hablar a nuestra vida, nos comienza a mostrar el camino, nos comienza a direccionar el camino, nos comienza a mostrar cuáles son las acciones, cuál es la forma de conducta que deberíamos de desarrollar para alcanzar su diseño, para alcanzar los sueños de vida. Y es ahí donde se produce lo que es la intuición, lo que es la comunión
y lo que tiene que ver con la conciencia. Y algo que deja también por sentado este verso de Romanos 8:16 es que nosotros somos espíritu y la forma que nos comunicamos con Dios, la forma con que nos comunicamos con el Espíritu Santo es a través de nuestro espíritu. Y eso hace importante que lo tengamos claro. El Espíritu Santo se va a comunicar con nuestro espíritu. Y por eso es todo lo que hemos venido compartiendo y la importancia de poder escudriñar y poder tomar cada una de estas enseñanzas que hemos tenido para podernos llevar a este momento. Pero también lo que veamos nos va a permitir tener una visión más clara e introducirnos a esos tiempos tan extraordinarios que tiene preparado el Señor para cada uno de nosotros. Vamos a ir a un corte y regresamos.